como ustedes se acuerdan, bueno, tenemos como una primera revisión. Tenemos esta primera revisión que se terminó de empatar con la entrega de la semana 12, ¿no? Esto es parcial 3. Ahí ya hicimos una primera propuesta, un plan de narrativa y un plan de la gestión de los medios audiovisuales vinculado a la propuesta de realidad virtual. Adicional a eso, la clase anterior tuvimos este énfasis en los tres conceptos, ¿no es cierto? La agencia, la inmersión y la transformación, como estos elementos que nos permiten aproximarnos, primero para crear, ¿no es cierto? Pero también para evaluar cuál es la dinámica que tienen las narrativas interactivas. Y eso también en relación, acuérdense, a este cuadrito, ¿no es cierto?, que nos permite comprender esta idea de la protohistoria, desde las características, desde las definiciones, desde el ambiente e inclusive desde los vectores, ¿no? ¿Cuál es la estructura que va a manejar? En relación a eso, acuérdense que para nosotros es importante que ustedes identifiquen al menos una de estas tres categorías, ¿no? ¿Cuál es a la que le quieren dar más fuerza y más peso? Que también tiene que ver muchísimo con la manera en la que se está construyendo su proyecto, ¿no? De una manera orgánica y natural. Siempre termina empujándose, o sea, orientándose más bien hacia alguno de estos tres conceptos. Entonces es súper importante que ustedes identifiquen hacia hacia cuál quieren trabajar y a cuál quieren darle más énfasis y que refuercen con estos puntitos que estaban como, que nos permiten como entender, ¿no es cierto?, en relación al cuadro y a la lectura de Koenitz como un mecanismo de construcción y de evaluación a la vez. El día de hoy vamos a trabajar adicionalmente en... Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo. El día de hoy vamos a trabajar en definir el ritmo y también al momento de definir el ritmo, yo entiendo igual que ustedes tienen como ya un avance sobre estos elementos, pero a ver, vamos como por partes. Primero la definición del ritmo. Acuérdense que el ritmo, ¿no es cierto?, de la trama está vinculado a lo que nosotros ya habíamos analizado en las clases pasadas, inclusive en la primera unidad, a través de la pirámide de Freytag, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la pirámide de Freytag? Capaz no se acuerdan a través del concepto, pero son como estos elementos que utilizamos todo el tiempo para describir cuál es la estructura de nuestro plot, ¿no? Entonces, sobre esto trabajamos ya de algunas formas. Acuérdense que ustedes construyeron inclusive eh, en, 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 en las primeras unidades de esta materia, construyeron una historia que tenía relación con la exposición, con la subida de la acción, con el clímax, con la caída y la resolución, ¿no? Ahora tenemos un reto que es identificar cuál es nuestra estructura, cuál es la estructura de la narrativa que estamos utilizando. Y bueno, acuérdense que esta es una versión como bastante clásica, ¿no? Esta es una versión como muy básica de lo que en algún momento denominamos el arquitrama, ¿no? El arquitrama, pero que existen como otros formatos. Yo debería tener abierto las, las primeras láminas. Porque acuérdense que hablábamos del arquitrama, pero también existen las posibilidades de construir lecturas a través del antitrama y del mini-trama. Y acuérdense también, y a mí ahí es cuando además me empieza como a cobrar todo muchísimo más sentido. Acuérdense también cuando nosotros revisábamos los siete plots básicos, ¿no? Que no sé ni siquiera si es que eso lo hicimos este semestre
o si lo hicimos del semestre pasado. Capaz que fue este semestre, muy atrás del semestre pasado. Cuando revisábamos ¿ustedes se acuerdan si fue este semestre o no tienen idea de lo que les estoy hablando? ¿De qué cosa? De los 7 plots básicos. Nosotros analizamos en algún momento, y de hecho creo que no es de este semestre ni siquiera, sino creo que pudo haber sido el semestre anterior, pero yo sé dónde puedo encontrar. Acuérdense que nosotros habíamos revisado eh, el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe como una de las formas más sencillas de contar una historia, más sencillas y efectivas, ¿no? De contar una Entonces historia. sí era en el semestre anterior. Sí, eso sí sé, ese sí sé que fue el semestre anterior, del viaje del héroe. Pero después de ver el viaje del héroe, esto sí vimos. ¿Alguna vez en la vida vimos esto con ustedes? No se acuerdan. Lo del viaje del héroe. No, lo del viaje del héroe sí, eso sí, de ley. Ah, Pero después del viaje del héroe, ¿no es cierto? El viaje del héroe además tiene como unos puntos súper básicos que nosotros los habíamos analizado. Capaz que esto no hemos visto, pero eh, Booker lanza un libro que se llama Los 7 tramas básicos, que dice como estas son como las 7 maneras más convencionales de contar historias, ¿no es cierto? Que además se parecen muchísimo en estructura a este formato básico del viaje del héroe. Miren cómo todos empiezan con un llamado a la aventura, ¿no? En la mayoría, además, tienes esta idea del ordeal. ¿Se acuerdan del ordeal? Es la confrontación que tiene el héroe contra la sombra. Pero entonces, miren, porque además a mí me gusta mucho, yo tomé esta referencia de un equipo de arquitectos que construyen espacios a través de la lógica, de la disposición de los elementos espaciales y arquitectónicos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, este diagrama nos permite también entender esas lógicas, ¿no es cierto? Fíjense en el viaje, ¿cierto? En The Quest. En ejemplos como Moby Dick, el viaje al mundo en 80 días, la Odisea. ¿Cómo te habla de un llamado y luego de un viaje que tiene como subidas y bajadas dentro del ritmo, ¿no? Que están dominadas finalmente por llegar a algún sitio y frustrarse, llegar a un sitio y frustrarse, ¿no? Es prácticamente la odisea, hasta que tienes un enfrentamiento final y completas tu objetivo, ¿no? O fíjense en enfrentar al monstruo en historias como los típicos western, donde la sombra es como tal vez eh, este villano vaquero, ¿no? O historias de guerra, o James Bond, ¿cierto? Hay un llamado también a la aventura, empiezas a tener como unos sucesos iniciales y cae como en una confrontación en la que muy probablemente pierdes algo, ¿no? Pero aprendes otras cosas. Pues empieza a subir la tensión con este enfrentamiento final y después del enfrentamiento final hay un escape milagroso. Pero hay otras lógicas. Aquí veíamos, estas otras, ¿no es cierto? De los trapos a la riqueza, Rags, como Aladino, David Copperfield, Cenicienta, Jane Eyre. Y también hay otros, ¿no es cierto? Viaje y retorno. Viaje y retorno, que es diferente a The Quest, ¿no es cierto? Es diferente como esta travesía. Eh, ejemplos, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, eh, Señor de las Moscas, ¿no es cierto? Caes de alguna forma en este mundo extraordinario. Entonces no es que necesariamente que tú decidas viajar, sino eres atrapado por este mundo. Y hay como una etapa de fascinación y frustración
hasta que tienes como esta etapa como de pesadilla total. Y nuevamente esto es muy similar con el final, ¿no es cierto? Un escape milagroso. Las comedias y las tragedias, en este caso comedias no son, no es como la comedia, no es comedia romántica estilo Adam Sandler, ¿cierto? Es la versión, digamos, como griega de una comedia, ¿no? Como en Shakespeare, en Jane Austen, y lo mismo con las tragedias, ¿no es cierto? Entonces, fíjense como la etapa de confusión que tienen los personajes dentro de la comedia, o por otro lado, como todo este sistema de destrucción que tiene el protagonista dentro de la tragedia, ¿no? Es otro tipo de resolución. Entonces, una tragedia nunca termina bien, ¿no es cierto? Como Macbeth, Dr. Jekyll. Y dentro del libro, vamos a ver, dentro del libro se acaba aquí hasta el renacimiento, ¿no? Con el rebirth es el momento en el que define como primera noción Booker, como todas estas posibilidades, ¿cierto? Aquí tienes eh, el cuento de Navidad, Crimen y Castigo, eh, Blancanieves, ¿no es cierto? El héroe está como bajo un poder maligno, eh, finalmente como todo se llena de maldad, hay una etapa de crisis y una redención, como, esto es como mucho como ¿cómo se llama esta película? Se me fue el nombre, Revenant, ¿no? Puede ser, la de DiCaprio con la que ganó el Oscar. Sí, 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 eso tiene como esa misma estructura, ¿no? Y adicionalmente después de que publique el libro, Booker mismo se encarga de definir como dos tramas, ¿no es cierto? Como complemento. El uno es el de misterio, haciendo relación a Holmes, Ciudadano Kane, y el formato en el que el héroe termina de resolver algún acertijo. Y después del formato de las rebeliones, ¿no? Brave New World, 1984. Que, y finalmente es como súper interesante, como la lógica de la rebelión, porque casi siempre termina como forzado a estar como, o sea, a hacer, o sea, es impedido a rebelarse, ¿no? Termina ganando como toda la lógica de la oposición al poder. Entonces, sí, no era necesariamente como una clase sobre estos conceptos, pero creo que vale la pena. Yo la verdad pensé que ya los habíamos visto antes. Voy a construir igual como una pequeña presentación con estos recursos para dejarles aquí en el EVA. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer realmente es construir un diagrama que combine estos puntos, ¿no es cierto?, que pueden estar representados a través de lógicas básicas como la pirámide de Freytag, a través de los cambios, de los cambios dentro del plot, a través de como todos estos giros, o mediante estructuras como un poco más complejas, como hitos dentro del arco de la historia. Es como todo eso, por un lado, que ustedes ya lo manejan y ya lo han trabajado, pero eso tiene que estar en combinación con, con esta estructura compleja que es la lógica de la narrativa interactiva, ¿no? Es su protohistoria, que es lo que nosotros hemos representado de alguna forma acá. Y este me parece que es como un muy buen ejemplo. Tal vez es muy básico, pero es un buen ejemplo de lo que nosotros vamos a construir, que es esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquí están como los puntos, es como una versión muy simplificada de exposición, clímax y resolución, que termina acá también presentada, ¿no es cierto? Estas son como las etapas de exposición, la etapa de conflicto y la etapa de resolución.
Entonces, no importa cualquiera de los caminos que tomes, tienes diferentes tipos de conflictos y diferentes tipos de resoluciones. Ahora, esta como no es la única posibilidad de resolverlo, ¿no? ¿Quién quita que si te vas por el lado izquierdo terminas en una comedia y si te vas por el lado derecho se genera un trama, ¿no? O, sí, no sé. Creo que es un poco de... Tiene que ver mucho con la forma en la que ustedes han construido sus narrativas. eh, de terminar de analizar cuál es el recurso que puede calzarles de mejor manera. Entonces vamos a trabajar un poco en esta estructura, es una definición del ritmo, ¿cierto? Hay que combinar el diagrama de la historia interactiva, el mapa del lugar, que ya están como relacionados en la mayoría de casos, y con el ritmo de la narrativa. La otra cosa que tenemos que trabajar durante estas horas es un detalle de recursos, escenarios y cuál es su vínculo con la narrativa. Entonces, ustedes ya tenían, hasta lo que presentamos en la semana 12, llegamos ya a describir cuáles son los recursos que vamos a utilizar. En la mayoría de casos, ¿no? A algunos les faltó como mencionar ciertos recursos, pero la mayoría ya tienen como enunciados cuáles son los recursos que van a utilizar entre espacios, objetos modelados, personajes, sistemas de audio, lo que sea. Esto tiene como una relación muy directa con lo que van a trabajar además en la clase de modelado, pero lo que necesitamos es describir cada uno de estos escenarios. No tiene que ser como descripciones tampoco tan largas, pero sí necesitamos tener como al menos unas 100 palabras, ¿no es cierto? Que describan como cómo visualizo este escenario y, y si tienen como referencias gráficas de cada uno de los lugares también nos ayudaría un montón. Pero lo mismo de los objetos, ¿no es cierto? Es un poco de escenarios, de los objetos que vamos a modelar, de los personajes que vamos a crear. Sí, es como una especie de... Ajá, es una descripción, es un detalle. Es un detalle y al mismo tiempo es un mood board de estos diferentes recursos. No sé si tienen preguntas, cholos. ¿Dudas? No, No. Listo. Entonces vamos a trabajar en los grupos. Yo me voy a dar unas vueltas por sus espacios. Tengo que abrirles también la carpeta. Ya les voy a abrir la carpeta para los espacios de recuperación. Ya, mijos cholos.